Estamos en la serie Viejitas pero Bonitas. En Renacer quisimos tener una serie donde pudiéramos recordar mensajes que Dios nos ha dado en el pasado, en la historia de nuestra iglesia, y que trascendieron de ser un mensaje de domingo, de ser de una predicación de domingo, trascendieron a ser una manera de ver la vida cristiana, a nuestra cosmovisión, ¿no? Dejaron de ser el mensaje de ese día para convertirse como en parte de nuestro ADN, y por eso quisimos retomar durante 5 domingos, ya llevamos 4, nos queda uno, durante 5 domingos volver a vivir mensajes que Dios nos ha hablado en el pasado, pero que se volvieron parte de nuestra esencia como iglesia. Así que hoy tenemos el cuarto mensaje, se llama el lugar santísimo. Y hay una enseñanza en la Biblia que dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y yo tengo que advertirte, este es uno de esos mensajes en los que no basta con cacharlo con el intelecto. Forzosamente necesitas despertar tu espíritu y estar expectante a lo que Dios nos va a hablar. Así que yo te ruego, abre tu mente, abre tu corazón, despierta tu espíritu, estoy seguro que Dios te va a hablar. El lugar santísimo, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo voy a volver a leer. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si alguna vez has tenido la oportunidad de leer la Biblia completa de pasta a pasta, sabes que esto suena raro, que esto suena como que, ay, ¿qué es eso, no? ¿Cómo es posible que en el contexto de un ritual como es el lugar santísimo, que en el contexto del tabernáculo aparezca el término la sangre de Jesucristo, ¿no? Parece que son dos pactos diferentes, parece que son dos tiempos diferentes. ¿Cómo pueden fusionarse en un solo momento? Y es que eso es justamente lo que tiene la epístola a los Hebreos. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Yo te digo la epístola a los Hebreos. ¿Por qué? Porque es tan rico, es tan vasto, pero es tan retador, es tan revolucionario, porque platicar de los ritos levíticos, porque poder echar un vistazo a cómo funcionaba ese momento del tabernáculo, del altar, del incienso, pero desde la óptica de la gracia, desde el punto de vista de la cruz, es revolucionario, tiene que gestarte algo nuevo en la mente. Y nosotros estamos aquí frente a este mensaje que dice: así que, hermanos, y lo primero que dice es, nos está hablando a nosotros, a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, a los que no éramos pueblo y ahora somos pueblo, a los que no habíamos alcanzado misericordia pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y luego dice teniendo libertad, y libertad es una palabra muy fuerte, es un término muy grande. Lo que está diciendo es: no hay barreras, no hay limitantes, no hay nada que te estorbe, no hay nada que te trunque, no hay nada que pueda frustrar tu acercamiento a Dios, teniendo libertad. Y es ese momento, yo lo explico perfecto con el tipo de personas que te reciben en sus casas, ¿no? Hay personas que según están muy contentos de que vayas a visitarlos, pero solo te reciben en el jardín, ¿no? Como que no te dejan entrar a la casa, y tú: es que me anda del baño, y dicen: sí, pues así pasa, y no te dejan entrar, ¿no? Como es que sí quiero que vengas, pero no quiero que entres tanto a mi vida, no quiero que entres tanto a mi intimidad, ¿no? Y a veces pensamos que nuestra relación con Dios es así, que Dios nos invita a su casa, pero nos recibe en el jardín, como que no nos va a dar ni un vasito de agua, no nos va a hacer plática, pero es lo opuesto. Lo que dice aquí Hebreos es teniendo libertad. Lo que está diciendo es: Dios es de ese tipo de personas que te invitan a su casa y te dicen: pásale, usa lo que quieras, come lo que quieras, ahí está el refri, ahí está el baño, ahí está la tele, ahí está el PlayStation, lo que tú quieras, siéntete como en casa. Ese es el escenario al que nos está invitando Hebreos a imaginar. Un Dios que dice: entra con libertad. Así que todas las veces que tú y yo hemos tenido una barrera mental, todas las veces que tú y yo hemos sentido que Dios nos recibe pero con ciertas reservas, tenemos hoy que pensar diferente y decir: creo que me he equivocado, creo que lo que Dios está diciendo es: entra con libertad. Dice: hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y para entender este término, lugar santísimo, tenemos que ir a entender lo que es el tabernáculo de reunión. El tabernáculo es esta estructura, es este espacio rectangular de 4 metros de ancho
por 13 metros de largo, 4 metros de ancho por 13 metros de largo, 52 metros cuadrados. Y está dividido en 3 partes: el patio o el atrio exterior, y luego la primera bóveda, que es el lugar santo, y luego la última bóveda, que es el lugar santísimo. Y solo hasta aquí, como que el corazón empieza a sentirse, ¿cómo? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Te está diciendo que no te quedes en el patio, que no te quedes en la primera bóveda, que Dios mismo en persona te está invitando a que entres hasta el lugar santísimo, que no te quedes a medio camino, que no te quedes en la puerta, que aceptes su invitación para entrar a la más íntima comunión con Dios. Estos 52 metros cuadrados que eran el tabernáculo tenían un solo acceso. 52 metros, 4 por 13, un solo acceso. Protección Civil los hubiera multado, porque no puedes tener un espacio de ese tamaño con un solo acceso. Pero hay un mensaje acá. Lo que dice es: todo lo que quieras conseguir en Dios, todo lo que sueñas, todo lo que anhelas, todo lo que imaginas, todo lo que tenga relación con Dios, tiene un solo acceso. Para las personas que no tenemos un contexto cristiano, de repente esa enseñanza es muy violenta, porque dice: ¿qué me estás diciendo? ¿Que no puedo acercarme a Dios si no es a través de Jesús? Sí, te estoy diciendo eso. Dice: no, seguro Dios tiene un plan B o un plan C. Si a mí no me gusta Jesús, seguro Dios tiene otra alternativa. No, no la tiene. Todo lo que quieras accesar en Dios tiene una sola puerta: es Jesús. Mira lo que Jesús enseñó. Juan capítulo 10 versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es Jesús el único acceso. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es solamente Jesús. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, entendía que únicamente había un acceso, ¿no? Es Jesús la puerta, es un simbolismo. Es Jesús la puerta. Tan pronto como entraba, se encontraba con el altar de bronce. Y yo siento que es una imagen muy violenta. Es el lugar donde sacrificaban, donde los animalitos morían ahí en adoración. Y yo de repente digo: qué rudo que sea lo primero que veas, ¿no? Que ya entendiste que ese es el tabernáculo, ya entendiste que solo hay un acceso, y apenas entras y te topas con la gravedad del pecado. Y yo siento que Dios nos está hablando hoy para decirnos: el pecado es una cosa seria. Hay personas que recién empiezan a leer la Biblia o recién empiezan a llegar a la iglesia y dicen: ok, ya entendí que Dios me está trayendo a un lugar, ya entendí que Jesús es el acceso, pero apenas entro y me tocas el tema del pecado. No puedes platicarme de otra cosa. Léeme un salmo o léeme un proverbio. ¿Por qué me hablas del pecado? ¿Por qué me hablas de que tengo que arrepentirme? ¿Por qué me hablas de la rudeza del pecado? Y es que eso nos pasa en el evangelio. Tan pronto entendemos que Jesús es el camino y entramos, nos topamos con que el pecado es una cosa seria, que no podemos estar menospreciando nuestros errores, que eso nos va a pasar una factura. Mira lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 23: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entrabas al tabernáculo por el único acceso y lo primero que veías era el altar de bronce, la rudeza del pecado, lo serio del pecado. Y yo digo: tienes que reconocer que es Jesús el camino. Y tan pronto hagas eso, tienes que detenerte en tu vida un momento y aceptar el sacrificio de Cristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. No es algo que debas hacer menos, no es algo en lo que debas pensar poco, es algo en lo que te debes detener y tomar una decisión. Jesús, acepto tu sacrificio en la cruz por el perdón de mis pecados. Estaba la puerta, luego el altar de bronce y luego el lavacro. El lavacro es una suerte de fuente. Estaba hecha de bronce pulido, así que era el material con el que hacían los espejos de aquel entonces. Era bronce pulido. Así que cuando el sacerdote se acercaba al lavacro,
reflejaba su condición. Él podía verse y se entiende, porque venía de ofrecer un sacrificio. La sangre lo ensuciaba las manos, las vestiduras, y él venía al lavacro y podía mirar su imagen, mirar su condición y lavarse las manos, lavarse la cara, lavarse todo si era necesario. Y me encanta entender eso. Una cosa es que entendamos que Jesús es la puerta, otra que tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, y otra que tenemos que ser lavados constantemente. Conozco personas que dicen: no, pastor, es que yo ya acepté el sacrificio de Cristo hace 20 años, hace 18 meses, yo ya lo acepté, no tengo por qué pedir perdón otra vez, no tengo por qué arrepentirme otra vez. Y yo digo: no, te estás ensuciando constantemente. Cada discusión con tu esposo, cada vez que te agarra el tráfico en los puentes, te estás ensuciando constantemente. Tenemos que aprender a lavarnos todos los días, constantemente. El Salmo 119, versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El Salmo 119 dice más de 7 veces: vivifícame, hazme vivir por tu palabra. Necesitamos entender que debemos reconocer que Jesús es el acceso, y luego reconocer que Él murió por nuestros pecados, y luego reconocer que necesitamos ser lavados constantemente. Y dices: wow, qué bonita vida cristiana, ¿no? Qué hermoso conocer que Jesús es el acceso, aceptar el sacrificio de Cristo, ser lavado todos los días por la palabra de Dios. Qué hermoso. Y luego caes en cuenta: es el patio. Es el patio. ¿Cuántas veces hemos estado nada más en el patio? Dios invitándonos a este lugar santísimo, y tú y yo en el patio nada más. Pero yo ya, no me regañes, pastor, yo ya sé que Jesús es el camino. Yo ya acepté a Cristo alguna vez, ni me acuerdo cuánto, allá entre 15 y 19 años, en algún domingo de esos años acepté a Cristo, y de repente me sé el Salmo 23 y me duermo con la Biblia abierta en el Salmo 91 ahí en el buró. Yo creo que estoy bien. Y dices: es el patio eso. Estamos siendo invitados por Dios a mucho más que eso. Terminaba el patio una vez que entrabas por la puerta, el altar de bronce, el lavacro. Entrabas a la primera bóveda, el lugar santo, y de inmediato cambiaba la atmósfera. Lo primero que encontrabas en el lugar santo era la mesa de los panes, que son 12 panes que simbolizan las 12 tribus, día y noche en la presencia de Dios. Y empiezas a notar esa diferencia. Una cosa es que sepas que Jesús es el camino. Una cosa es que hayas aceptado el sacrificio de Cristo. Una cosa es que te sepas uno u otro versículo, que leas la Biblia, está bien, eso es una cosa. Y que vivas en la presencia de Dios día y noche es otro nivel. Aquí se pone santo el ambiente, cambia, muda toda la atmósfera y te requiere mucho más. Y me gusta entender lo que dice Juan capítulo 14, versículo 17. Está Jesús hablando con sus discípulos y les dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Jesús hace esta diferencia de está contigo a vive en ti. Y me encanta, porque para mí lo explica todo. Una cosa es que hayas estado todo este tiempo en la compañía de Dios, que Dios haya estado contigo, que su fidelidad haya estado contigo, que su favor haya estado contigo. Y otra muy diferente, que Dios no solo esté contigo, sino que esté en ti. Cuando pensamos esto, cuando llegamos a este nivel, la atmósfera se pone santa, porque no te comportas de la misma manera cuando puedes agendar a Dios para cierto día, en cierto horario, o cuando Dios es la totalidad de tu horario, cuando Dios es la totalidad de tu mente, la totalidad de tu corazón. En este momento está el pueblo no solo diciendo: yo estoy en la presencia de Dios, sino la presencia de Dios también está dentro de mí. Y es como: wow, es que cambió todo por completo. No es lo mismo vivir en el patio que vivir aquí, donde todo se pone santo, donde se trata de la presencia de Dios. Y yo les decía en las reuniones de más temprano que yo admiro a las personas que toman decisiones diciendo:
no sé si le agrada a Dios eso. Dices, wow, viejo, tú estás en otro nivel. Porque generalmente decidimos lo que nos conviene, ¿no? O yo hago las cosas con el parámetro de si Gaby se va a enojar o si Gaby no se va a enojar, ¿no? Porque luego no me va a pichar los tacos en la noche. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y es mi parámetro, ¿no? De qué le va a agradar o no a mi esposa, qué le va a hacer bien o no a mis hijos. Pero hay personas que toman la decisión de no sé si puedo hacer eso y conservar la presencia de Dios en mi vida. Y dices, wow, tú estás entendiendo todo. Tú estás entendiendo a lo que somos llamados. No solo somos llamados a ser salvos y ya, somos llamados a ser llenos de la presencia de Dios, a estar nosotros en la totalidad de Dios y la totalidad de Dios en nosotros también. En el lugar santo estaba la mesa de los panes y luego estaba el candelabro. 57 kilogramos de oro puro. Debía tener cierta medida de aceite para que las flamas estuvieran ardiendo. Y el candelabro simboliza la unción. La unción es un tema tan especial en la Biblia, porque es este derramamiento sobre una persona en específico que lo capacitaba, lo dotaba para llevar a cabo cierta función, cierta tarea. Ungían, por ejemplo, a los que iban a ser reyes, ungían a los que iban a ser profetas o los que iban a ser jueces. Y no había tal cosa como un ritual de ungimiento. Más bien la unción te sorprendía. Dios te había elegido a ti para ser el siguiente juez o el siguiente rey, y estabas ahí cenando con tus hijos en McDonald's y llegaba el profeta con un cuerno lleno de 7 litros de aceite de la unción. Cuando lees Levítico y te das cuenta de los elementos con los que fabricaban el aceite de la unción, te das cuenta que el olor era muy fuerte, era muy característico, pero también era muy fuerte. Y de repente llegaba sin previo aviso, tú estabas ahí platicando y te vaciaban 7 litros de aceite encima. Todo mundo sabía que te acababan de ungir. No podías esconder que Dios te había ungido, que Dios te había elegido y capacitado para algo. La unción era tan chismosa que no se podía esconder. Y a mí me gusta eso, me gusta mucho dejar claro que la unción se nota, la unción se ve. Tú puedes distinguir una persona que está ungida con la presencia de Dios a kilómetros. No se escucha igual el piano que toca un chavo que no ora al piano que toca un chavo que está ungido. No se siente igual una predicación, una canción, una oración. No se siente igual, la unción se nota. Mira lo que dice el Salmo 133, versículo 2. Dice, es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del sacerdote Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unción es invasiva. Llegaban y le ponían 7 litros de aceite en la cabeza, y no solo le descomponían el peinado, sino bajaba hasta sus barbas y hasta sus vestiduras. Y a mí me encanta cuando Dios hace eso contigo. Cuando Dios te pone algo nuevo en la mente y trasciende y empieza a bajar y te muda la manera en que reaccionas y cómo se ve tu rostro, y te cambia el corazón, te cambia hasta la manera de vivir, de caminar, de vestir. La unción invade, conquista terreno constantemente. Y a mí me enamora la idea de no solo entender que Jesús es el acceso y que debemos aceptar el sacrificio y que debemos ser lavados constantemente, sino empezar a vivir en lo sobrenatural y empezar a vivir en la presencia de Dios. No solo decir Dios está conmigo, sino decir Dios está en mí, y luego sentir que Dios me capacita para hacer algo, que viene una unción de Dios de repente, como dice Hechos, de repente. No lo pudiste ver venir, no lo pudiste provocar, solo llegó la unción y es tan notoria. Todo el mundo puede oler que eres un ungido, todo el mundo puede ver que eres un ungido. La vida te cambió cuando Dios descendió con su presencia sobre ti. Y a mí me enamora eso. Me enamora entender que hay tantísimo más en Dios de lo que hemos estado viviendo nosotros. Entrabas al lugar santo, estaba la mesa de los panes, el candelabro de oro y luego el altar del incienso. Apocalipsis dice que el incienso es la oración de los santos. El Salmo 141, versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso.
el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y el altar del incienso simboliza la oración, pero una oración diferente. Esta oración se ve diferente. No es la oración por los alimentos, no es la oración antes de quedarte dormido. Esta oración aquí en el patio es la oración de dame, bendíceme, concédeme, ayúdame. ¿Sabes cómo? A mí, a mí, a mí. Esta oración acá es más como los que están ahí postrados delante de Dios y ni sabes qué están diciendo, pero están como, te amo. ¿Y tú qué estás diciendo? Y tú, ok, tranquilo. No sabes ni qué está pasando, porque hay un momento donde ni siquiera se trata de las palabras, sino de esta conexión corazón a corazón, espíritu a espíritu. La Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos que no se pueden pronunciar, que no se pueden replicar. Y si hay un momento de intimidad donde ni siquiera se trata de las palabras que estás elaborando, sino de esta conexión profundamente espiritual que existe, y de esa oración habla. Y en el lugar santo se trata de eso. Y a mí me encanta cuando mi esposa dice: si no te gusta la oración, si te aburre la oración, es porque probablemente no has experimentado esta oración. Te aburre la oración de estar pidiendo cosas. Te aburre la oración de presentar una lista delante de Dios de cómo debería ser Dios y cómo debería hacer las cosas, y hasta a veces le damos órdenes a Dios. Ok, esa vida de oración te puede aburrir, pero esta intimidad es tan apasionante. Despertarte a las 3 de la mañana y descubrir que estás orando y decir: oh, ¿qué está pasando conmigo? Estás orando. ¿Quién sabe cuánto tienes orando? Tu cerebro pensaba que estabas dormido, pero tu espíritu está despierto y dices: wow, es hermoso eso. Cuando sabes que Dios está diciendo: ven, vamos a platicar. Cuando sientes un llamado a la intimidad con Dios, de eso habla el altar del incienso. Y tú dices: qué hermosa vida. Qué hermosa vida en la presencia de Dios, bajo la unción de Dios, poder hacer cosas que yo no sabía hacer, empezar a vencer cosas que yo no había podido vencer, ahora hacerlo por la unción de Dios, tener una intimidad con Dios. Esto es hermoso, pero entender que Dios nos está llamando todavía a más. Entender que Dios nos está llamando todavía más profundo. Estaba el patio, el lugar santo, y luego el lugar santísimo. Lo que leímos al inicio en Hebreos era: con libertad, gracias a la sangre de Cristo, atraviesa el patio, atraviesa el lugar santo y entra al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto contenía las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció, el maná. Era un testimonio de lo que Dios es y lo que Dios hace. Marcos Brunet tiene una canción de eso. El arca era el testimonio de lo que Dios es y lo que Dios hace. Para meterte en contexto, el tema del arca es un tema serio. En la narrativa bíblica hay un episodio donde iban trasladando el arca y parece que donde la iban conduciendo como que hizo un extraño y parece que sí les iba a caer. Y un buen hombre con un buen corazón trató de salvar el día y le metió la mano al arca para detenerla, que no se fuera a caer, ¿no? Que no se fuera a hacer daño, y bien intencionado y lo que quieras, le puso la mano para detenerla, y la Biblia dice que al instante que la tocó cayó muerto, porque no puedes manipular la santidad de Dios, porque hay una parte de Dios en la que no cabe el esfuerzo humano, en la que no entra la voluntad humana, en la que no podemos tomar decisiones acerca de Él. Es su santidad, es su gloria, es su poder, y el arca era eso. Cuando tú entiendes que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote,
y solo una vez al año. ¿Entiendes lo privado, lo secreto que era ese lugar? No era un lugar donde todos podían accesar, donde todos podían conocer, solo el sumo sacerdote, no los sacerdotes, el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Era tanta la gloria que si el sumo sacerdote entraba con pecado en su corazón, iba a caer muerto. Por eso de a poco se empezó a gestar la costumbre de que en el borde de los vestidos del sacerdote le tejían cascabeles y campanitas para oírlo cuando estaba ejecutando su oficio sacerdotal. Le ataban una soga a la cintura por si moría, poder sacarlo arrastrando, y estaban los sacerdotes ahí al pendiente, oyendo las campanitas. Todo está bien, ahí está. Y de repente se oía el ranazo, como no, se murió, y lo sacaban arrastrando. Otra vez, otro hombre que murió en la gloria de Dios porque su corazón tenía pecado. Yo tengo una tesis de por qué los cristianos estamos comodísimos en el lugar santo, pero no nos atrevemos a ir al lugar santísimo. Es porque en el fondo del corazón tenemos la certeza que si entramos al lugar santísimo, algo de nosotros se va a morir. En el fondo del corazón sabemos que si entramos así como estamos, así como somos, así como nos gusta vivir, si entramos a la más profunda gloria de Dios, algo de nosotros se tendría que morir ahí. Por eso decimos: aquí estoy bien, aquí siento su presencia, aquí veo milagros por la unción, aquí puedo comunicarme con Dios, aquí me quedo. Pero la invitación que leímos en Hebreos es: entra hasta el lugar santísimo. Ahí es donde Dios quiere que estés, ahí es donde el Espíritu Santo te está llamando. Y durante mucho tiempo fuimos pastores de jóvenes, y los jóvenes tendrán todo lo que tú quieras, pero son muy honestos. Y yo le decía: ¿qué te falta, viejo? Métete con Dios, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la Biblia. Y en esta honestidad me decían: no, porque yo sé que si me meto más con Dios, las cosas que yo tengo en mi vida y que no le agradan a Dios, Dios me las va a empezar a quitar. Yo sé que este novio que yo tengo, que no le agrada a Dios, a mí a veces tampoco me agrada, pero a Dios no le agrada. Si yo entro al lugar santísimo con eso, Dios me lo va a quitar. Porque tengo ese trabajo donde no hay santidad, donde constantemente estoy pecando. Yo sé que si entro a la gloria de Dios con ese trabajo, Dios me va a pedir que lo quite, me lo va a matar. Y no quiero, mejor me quedo aquí. Y así no pierdo la vida que tengo, así no pierdo la manera en la que me gustan. Y yo digo: exacto. Por eso no oramos más. Por eso no ayunamos más. Por eso no leemos la Biblia más. Porque en el fondo sabemos que si nos metemos más hondo, algo de nosotros se tiene que morir. O ese orgullo, o ese rencor, o esos planes, o esos hábitos, pero algo de nosotros se tiene que morir. Y decimos: no. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 30, está como que el secreto de todo, ¿no? Dice: es necesario. Mira qué palabra: necesario. No opcional, necesario. Que Él crezca, pero que yo mengüe. Más de Dios significa menos de mí. Más de su reino significa soltar yo las riendas. Más de sus planes significa renunciar a los míos. Más de sus sueños significa dejar de aferrarme a las cosas como yo las quiero. Y me encanta eso. Más de Dios, menos de mí. Eso es el lugar santísimo. Por eso muchos decimos: estoy bien en el patio, no le muevas. Hay gente que me dice: voy a ir al cielo. Sí, pues si conoces que Jesús es el único camino y si has aceptado el sacrificio, vas a ir al cielo. Ahí mero, pastor, ya no le mueva.
Ya no me enseñe nada, ya no me pida nada. Yo con que vaya al cielo estoy contento. Así mero. Y no, escucha la voz del Espíritu Santo diciendo: ven más hondo, ven más hondo. Deja el patio, ven al lugar santo y luego entra al lugar santísimo. Aunque algo tuyo se tenga que morir, lo que va a vivir ahí es hermoso. Hay un pasaje que me encanta y con este quiero terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Es la dedicación del templo que construyó Salomón. Y si tú me preguntas: pastor, ¿con qué sueñas? ¿De qué hablas con Dios en tus momentos más íntimos? Yo te diría de esto. De esto. Está todo el pueblo afuera del templo adorando. Dice que tienen su frente en la tierra, humillados delante de Dios. Están los sacerdotes que cantan, están cantando. Los sacerdotes que oran, están orando. Los sacerdotes que tocan instrumentos, están tocando instrumentos y están diciendo: Dios es bueno. Y la narrativa dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían, mira la frase, no podían. Dice: y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar. Los que estaban acostumbrados a estar en la casa de Dios, los que estaban acostumbrados a la presencia de Dios, esta vez no podían hacerlo, porque era tanta la gloria. Me encanta. Dice: no podían estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y yo oro con esto. Me emociona ese momento. Oro para que eso nos pase un día. Que los músicos, los muchachos que están acostumbrados a tocar, a adorar aquí en la presencia de Dios, llegue un momento en el que no puedan hacerlo, porque es tanta la gloria, porque es tanta la presencia de Dios, porque es tan densa la nube de Dios, que no pueden hacerlo. Sueño con el momento en que los que toman este micrófono para orar o para predicar no podamos hacerlo por tanta gloria de Dios. Los que normalmente estamos aquí adorando y cantando y levantando el nombre de Dios, ni siquiera podamos hacerlo, que tengamos la frente en el suelo solo diciendo: porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre, y no podamos hacer nada más por tanta gloria de Dios. Que haya tanto de Dios que no quepa la fragilidad humana. Que haya tanto de Dios que la enfermedad se tenga que ir. Que sea tanta la gloria de Dios que los demonios tengan que largarse. Que sea tanto el poder de Dios que el orgullo no quepa, ni la ansiedad, ni la depresión. Que sea tanto el poder de Dios que las heridas más hondas sean sanadas en un instante y solo estemos aquí sin poder hacer nada más que decir: te amamos, te adoramos, te glorificamos. Yo oro y sueño con ese momento. Solo tengo que admitir que eso nunca va a pasar en el patio. Jamás. Ni siquiera va a pasar en el lugar santo. Tenemos que arriesgarnos a entrar al lugar santísimo. Pastor, pero probablemente algo mío tenga que morir. Sí. Pero lo que va a vivir ahí, lo que va a renacer ahí, es lo más hermoso que jamás hayan visto nuestros ojos. Escucha al Espíritu Santo decirte: ¿por qué te vas a quedar en la puerta? ¿Por qué te vas a quedar en el patio? Si Jesús te compró el acceso a la más íntima comunión con Dios. Es un reto, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder?
Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios, gracias. Escuchamos tu invitación y la atendemos. Perdónanos si hemos pensado que en la puerta conocemos todo lo que hay, que solo porque está nuestro nombre escrito en el libro de la vida ya no hay nada más que hacer. Perdónanos por haber permanecido 10 o 20 años en el patio cuando tú nos estás llamando a la intimidad de tu presencia. Atráenos, Dios. Llévame al lugar santísimo, aunque algo en mí tenga que morir. Llévame a tu gloria, aunque las cosas tengan que cambiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Rey. En Renacer pensamos en ti. Por eso hemos planeado una serie de reuniones para tu crecimiento espiritual. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro tiempo de formación y crecimiento. Los jueves tenemos grupo Conexión. Acércate con nosotros y pide más información. Los viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7:30 p.m. Y los domingos tenemos 4 reuniones, 10 a.m., 11:30 a.m., 1 p.m. y 2:30 p.m. Reserva con tiempo. Somos familia, somos Renacer.